Estaba diciendo que para tener un impacto de verdad necesitamos proyectos y necesitamos poderlo realizar. Y para eso es fundamental la financiación. Sin dinero se puede hacer cosas, pero el impacto es mucho menor. Y lo que hemos querido hacer también es dar un paso más y intentar que el impacto sea no solamente local. ¿Cómo podemos encontrar maneras de hacer proyectos internacionales, buscar alianzas, fondos que puedan venir desde fuera de España? Y por eso realmente nos enfocamos esta mesa en financiación y internacionalización. Voy a llevar un doble papel. Soy el moderador de la mesa, aquí, en muy buena compañía, con Eurídice de Ars Games y Rick de Rinova. Dejaré que se presenten ellos, de hecho esa será mi primera pregunta, pero también aprovecharé para presentarme a mí mismo porque también aportaré de mi experiencia personal. Así que tengo este doble papel de moderador y de participante, de ponente. Para aliviar un poco, empiezo yo, me presento yo, ya me conocéis, soy Francesco de Videojuegos Sin Fronteras y la primera pregunta que os haría es, rápidamente, es cómo presentaros y explicarnos un poco cómo ha nacido un poco la iniciativa que lleváis a cabo. ¿Quieres empezar tú? Ok. Bueno, yo soy Eurídice, Ars Games. Ars Games es una asociación internacional sin ánimo de lucro. Llevamos trabajando con videojuegos para la transformación social. En unos días cumplimos 18 años, seremos mayores de edad y ya podremos ir a la cárcel. ¿Y conducir? Conducir, bebiendo, llevamos mucho tiempo. Ah, sí. Bueno, y básicamente empezamos en 2006. Ah, que está apagado. Hola. Bueno, okay. Ahora sí. Bueno, decía que en Ars Games llevamos 18 años trabajando videojuegos para la transformación social y empezamos en 2006 con un evento que se llamaba Ars Games y era en la Facultad de Bellas Artes, donde hablábamos de los videojuegos como herramienta, ¿no? Pero lo que pasa es que ese era un evento anual y cuando nos íbamos juntando más y más gente decidimos que era poco, entonces empezamos a juntarnos más gente todavía, empezamos a organizar un evento mensual que se llamaban los Open Arts Games Mondo Pixel, con la extinta revista Mondo Pixel, y de ahí fuimos empezando a hacer cada vez más proyectos, educación, arte, exposiciones, y básicamente pues ya llegamos a la profesionalización, porque al principio éramos simplemente pues por amor al arte, después surgían proyectos y pues íbamos cobrando por los proyectos que surgían a quien le tocase trabajar ese proyecto, y finalmente hace unos cuantos años ya empezamos también a tener un salario y a dedicar toda nuestra vida a esto, a dejar de compaginarlo con otras labores de docencia en las universidades o así. ¿Cuántas personas tenéis como empleada o fija trabajando para Ars Games? Ahora mismo somos 4 personas más colaboradores. Lo que pasa es que hay colaboradores como por ejemplo Carlos Padial, pues que básicamente, o sea, que es por proyecto, pero siempre le tenemos proyectos porque es programador, entonces pues diríamos que también es fijo, aunque esté discontinuo. Rick, do you want to introduce a bit yourself and how Rinova was born? Sí, pero al primero unas palabras en español, ¿sí? Sí, vivir en Madrid hace 30 años, ¿sí? Un momentito. I can hear 3 languages. Y por eso mi español es poco usado. Pero aquí tenemos mis colegas David García, de Málaga, de Rinova Málaga. David, gracias. Y Dana. ¿Dana está? Dana, con la cámara. Y Ana. Están. Pues estamos aquí en Málaga desde 2017. 17? 17? Sí. Y Londres. And now I'm going to start speaking. Now I'm going to start speaking in English for the translator. Okay. So as you heard there, I can follow the discussion in Spanish, less in Andaluz, less. Okay. But I just tell you a little bit about who I am, why I'm here, why
Francesco asked me to come. Okay, so I'm the founder and director of an organization called Renova. Renova, we describe ourselves as an applied research and professional education company. So most of our work in London and in Spain is in the field of applied lifelong learning, economic development, vocational education, and we have particular specialisms such as in cultural and creative industries and cultural learning. So most of our work is concerned with public programs of one kind or another. And basically what we do at its essence is in the fields we know, we put together organizations from industry and commerce, from public bodies, from NGOs, and from education and other sectors, because we absolutely believe that breaking down barriers between these institutions and getting people to work together on a common mission is how you make something greater than the sum of its parts. There are all kinds of challenges in this because people, whoever you are, the people in this room, if I was speaking in a town hall to councillors, if I was speaking to educators, whoever you are, there are orthodoxies and there are boxes in the way people think. And one of the things, my own credibility with video games is really bad. I mean, really bad. I mean, many, many years ago, I was the Space Invader champion at my university, then the Missile Command champion, and I was the champion. I'm not just saying these things. And asteroids, and then I walk in this place, and they had a kind of 80s retro feel in the design. When we started there, I kind of was very familiar with it. But not so much since. I make no claims to be a video game scientist or anything. So probably to explain it a little is just how Francesco and I got to know each other. Through David, through connections in Malaga. I have a history going back with Malaga 20 years before we founded the company here in Malaga. It's a Spanish company. It's entirely Spanish in 2018. And we were discussing about a particular area of common interest emerged in the conversation, and it was about how video game or digital gamification can help contribute to what the European Commission would call refugee integration into host societies. Okay, that's what they would call it. The problem for me is that they always tend to look at the refugees as the problem, and they don't tend to look at the way the host societies organise their services and react to that as the problem. But nonetheless, we worked together, and Francesco's organisation, who was completely new to the Erasmus programme, worked with us, an organisation in Bristol, in the UK, which specialises in refugee integration, Folk Universitetet, which is the National Adult Education College of Sweden, and a large training provider from Greece. And we worked together and each brought our own perspective to how we could co-design a solution in this area, financed under the Erasmus program. Can I ask who in this room has had any involvement with Erasmus or Erasmus+? As high as you can go, please. Yeah, okay, so some of you have. I imagine, I'm going to ask, for you, was it mainly as taking part in a student exchange? No? So you have had some involvement in Erasmus in like a cooperation project, have you, or something like that, with other partners? Yes, they are working for Arrabal, that is partner on our Fab. Okay. So they are organizing, they are the one organizing the networking I was telling Fabulous. right after. So Okay. they do European project like we do. Right. So we have some people in the room who've had some experience of, for instance, the Erasmus Plus program. This is a large program. It's the European Commission's education program. People, if you've not been involved in Erasmus Plus, you'll tend to think of it as students from universities doing their studies abroad and back, yeah? Because that's a big part of it. Of course it is. And it's the one that's mostly known. But actually, it covers youth, it covers young people in youth work context, it covers adult education, it covers vocational education, and it has measures within it which involve institutions cooperating as well on joint design. So my organisation is active in that place, as well as many other places to do with European programmes, and I guess in short, and also, of course, there's a slight design flaw, because we're a London-based company, and you may have noticed a little thing called Brexit, which made it a little bit difficult to be involved in European programmes. We find a way. We don't worry about it. We find a way.
But it's in that context, I think, that Francesco asked me to speak today. Muchas gracias, Rick, y muchísimas gracias también por sacar el tema de las colaboraciones y de las cajas, de boxes, y que él mencionó, porque es algo que se me olvidó mencionar bien esta mañana en la introducción. Realmente parte del objetivo de la conferencia de Cibis es romper barreras y poner en contacto el mundo académico con los estudios de desarrollo, la games industry, y todo el tercer sector, entidades que trabajan el impacto social en el día a día, pero probablemente no saben mucho de videojuegos. Es parte de lo que queremos hacer, además, trabajando con cultura y educación, intentamos involucrar también instituciones públicas o privadas que trabajen en esos campos de educación o cultura. Eso es parte de la visión general. Y añado 2 palabras sobre Videojuegos sin Frontera para quien no conoce bien nuestra organización. Nosotros estamos a punto de cumplir 10, así que nos falta camino. Creo que nunca os pillaremos, pero esto me parece. La asociación nació un poco por broma. Yo siempre cuento como anécdota que mi mujer en su momento estaba organizando una misión en África con Payasos sin Frontera, en Burkina Faso, y yo le dije, pues si tú te vas con Payasos sin Frontera, yo voy con Videojuegos sin Fronteras. Eso suena bien, ¿cómo podría ser? Y de ahí, de una broma, salió la idea y de ahí empezamos a trabajar, montamos como un manifiesto, empezamos a involucrar personas y montamos una comunidad. Por cierto, estáis todos invitados. Estamos en una comunidad, estamos utilizando Discord, a veces estamos intentando experimentar con Stefano, que aquí está en primera fila, montar nuevas herramientas para gestionar la comunidad. Y lo que hacemos es desarrollar, distribuir y promover juegos de impacto social. Sobre todo desarrollamos, porque eso es mi background, de donde vengo yo, ya que la lideré yo desde el inicio, es donde empezamos el camino, pero como veis, eventos como estos se van más en la dirección de promocionar juegos que no desarrollamos nosotros. Y una pregunta para Eurídice. ¿Qué tipo de proyecto hacéis y cómo buscáis la financiación para hacerlo realidad? ¿Cuánto has dicho que tenemos? Algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Bueno, básicamente los tipos de proyectos que hacemos los estamos dividiendo ahora mismo en 4 áreas. Por un lado, el área de educación, que llevamos trabajando desde 2010, utilizando el videojuego como forma para el pensamiento crítico, también promoviendo desde niños y niñas el desarrollo de otros videojuegos y, bueno, desde niños y niñas hasta procesos más grandes. Entonces, educación y formación es una gran sección. Ahora mismo nuestro proyecto activo en esta línea es Zona Gaming, que está en la Biblioteca Zona Nord de Barcelona, que es una zona que está muy en la periferia, entonces es una zona con alto riesgo de exclusión social. Y estamos trabajando ahí con niños y niñas para que hagan sus propios diseños, desarrollos y pues también puedan tener más agencia dentro de esto y alejarse de otras zonas. Otra de nuestras líneas es investigación y desarrollo. Tuvimos una editorial que cerró en pandemia, todas las publicaciones están gratuitas, descargables en la página web, en recursos. Y bueno, hacemos investigación, conferencias y desarrollo tecnológico, desde videojuegos, plataformas u otro tipo de cuestiones que muchas veces enlaza con educación. Por ejemplo, para FAD hicimos Que ser digital eres, que era un juego multijugador donde aparte de descubrir cuál era tu perfil, también podías aprender más cosas a lo largo de todo el proceso del juego y al final volver a hacer el test y saber cómo habías cambiado, ¿no? Muchos desarrollos. Ahora estamos haciendo uno que es Audio Games, que es un juego de realidad virtual, aunque bueno, usamos la realidad virtual solo como sistema fácil, porque en realidad es un juego de realidad aumentada a través del sonido, donde juegas en un espacio y te mueves con tu propio cuerpo y tienes que pues, resolver distintos puzzles sonoros con sonido 360. Entonces, educación, investigación y desarrollo. Una muy grande que tenemos también ahora es arte, tanto desarrollo de instalaciones artísticas como sobre todo comisariado de exposiciones. Ahora mismo tenemos la ciudad visible, la ciudad en juego, sobre cómo se relacionan los videojuegos con el urbanismo y cómo pueden servir para hacer diseño urbano a través de participación ciudadana como más inclusivo y utilizando también datos abiertos y bueno, como todo este tipo de cosas, que estuvo en Centro en Madrid y ahora mismo está en el Instituto de Arquitectura de Donosti. Y tenemos presente y futuro del videojuego en español, que ahora mismo creo que hoy cerraba en el Instituto Cervantes de Tokio,
y a continuación haremos algo similar en Singapur ahora en diciembre. Creo que esas son las expos en activo. Y tercera y última, sobre todo procesos de innovación social, participación ciudadana con el videojuego, o sea, incubación y así. Ahora está en activo Vortex, que es una incubadora de videojuegos sociales donde fomentamos el cooperativismo y tratamos de salir un poco de la precarización. Precisamente hacemos, o sea, de entrada es una incubadora que te ofrece dinero por participar, aparte de las mentorías. Ahora también, bueno, evidentemente los mentores, acompañamiento para conformarse en cooperativa, y este año hemos incluido algo novedoso, que es una plataforma de crowdfunding que acabamos de crear, que se utilizará por primera vez para los juegos seleccionados en esta edición, y les acompañamos también en todo el proceso de crowdfunding de los videojuegos seleccionados, que esperamos que para el año que viene no sea solo crowdfunding, sino match funding entre instituciones del tercer sector, por cierto, invitadísimos a participar, y juegos que traten estos temas, porque la idea es que todos sean videojuegos que aporten algo más y que sean juegos sociales, diversos, también en los equipos. Y bueno, más o menos ese es un panorama. ¿Y la financiación? ¿Cómo nace? Y cómo, no sé si brevemente, cómo ha habido una evolución también en los años, porque como decías, pasando a la profesionalización cambia mucho. La financiación, bueno, podéis también dentro de la web de ArsGames, arsgames.net, tenemos una sección que es las cuentas claras y podéis ver exactamente de dónde viene también y a dónde se va. Normalmente tenemos un equilibrio que es 50-50, a veces fluctúa, entre financiación pública y privada. Muchas veces la financiación viene por un lado de subvenciones a nivel local, que fueron un poco con las que más empezamos, especialmente ahora en Barcelona, que llevamos instaurados ahí unos cuantos años, pues Ayuntamiento, Generalitat, luego dimos el salto al Ministerio, como que también ayuda mucho tener experiencia con financiaciones más pequeñas antes de dar el salto a más grandes. Ahora estamos empezando a apuntar a europeas, pero bueno, necesitas también pues eso, consorcios y experiencia para entrar primero como parte de un proyecto más grande siendo muy chiquito y después escalando ahí. Y en la privada, pues normalmente nos llaman. O sea, antes sí íbamos llamando muchas puertas, ahora como ya parece que nos conocen más, pues de pronto nos piden colaboraciones o que hagamos un desarrollo o que hagamos una expo sobre una temática en concreto y así pues se va construyendo también. Y es un buen equilibrio porque, por ejemplo, ahora que cerramos ciclo de subvenciones de un lado, pues no sabes bien hasta que se abran los siguientes, pues tiras un poco de lo privado y puedes mantenerte. Porque solo subvenciones te suponía tener ciclos donde no hay dinero y si no tienes ahorrado no pagas salarios. O sea, entonces la profesionalización se hace difícil. Sí, para lo que no tienen experiencia en subvenciones, tened en cuenta que, por hacer un ejemplo concreto, es la subvención del Ministerio que recibimos para organizar este evento. Se convocó en octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado. Creo que salió la lista provisional a inicio de año y después la final en primavera, no, probablemente marzo, por ahí. Pero claro, aparte que en esa convocatoria no va a salir este año, pero vamos, para dejar un ejemplo, pasan 6 meses entre lo que tú presentas los papeles y que te dan la confirmación que va a recibir el dinero. Después el dinero llega aún más tarde, pero ese es otro tema. Pero ya si sabes, tienes la seguridad que te llega el dinero, ya es un buen muchas punto. veces tienes que adelantar, porque cuando llega el evento tienes que justificar y si no tenías muchas cosas antes... Y hay una tendencia que veo cada vez más, en proyecto europeo también, que en lugar de cubrir al 100%, como el último 20%, esperan el informe final después de haber terminado el proyecto para dártelo. Porque así te pueden descontar lo que no has gastado, lo que no has justificado bien, porque en esos casos tienes que justificar cada euro de cómo lo has gastado. Y eso es un problema porque significa que tienes que tener un colchón para poder operar, si no, no tienes margen. Ni siquiera te financian casi ninguna ya el 100%, te Esa es la otra financia un parte. 70 o un 80 y tú tienes que aportar de tu presupuesto para poder hacer Entonces, Eso es. para poder conseguir financiación muchas veces necesitas tener financiación y es una pescadilla que se muerde la cola porque dices, bueno, ¿cómo hago esto? Vale, pido esto, pero tengo que poner este porcentaje. ¿De dónde saco este porcentaje? Entonces, tienes que tener otras fuentes de ingresos que te permitan poner para eso. Eso siempre hablando de ejemplo concreto, esta conferencia, el Ministerio es la ayuda principal que ha cubierto el 80% de la conferencia, pero sí, teníamos que buscar un 20% y ha sido gracias a la Noria y la convocatoria de la Noria y la Caixa, donde
con la idea del evento satélite de la Game Jam y de la exposición de los juegos, la presentación de los juegos en la conferencia internacional, hemos conseguido otro 20% por otra subvención. O sea que a veces se pueden también combinar entre ellos. Rick, do you want to present quickly some of your projects you have been working on and how you look for funding? Well, first of all, I'll just make a couple of comments on what you were saying about the way the money can work. I'll speak specifically about the European Union's programs. So there's a couple of things which I think are good news, first of all, which is that a little while ago, the European Commission, I think the big brains in the European Commission worked out that it wasn't necessarily the best way to spend all those billions of euros competing with the Chinese and competing with America by asking European citizens to fill in lots of paperwork all the time. Yeah? And this was a very Napoleonic bureaucratic approach which people associate completely with public funding, and it's entirely understandable. But there was a major reform, there's been major reform going now, which is, do you know, they spent all those billions and billions, I mean literally billions of euros in their financing instruments. And you go around Andalusia, you see the roads and you see the European flag, so you say, okay, I understand where that money came from. But huge amounts of money goes into civic infrastructure, business development, helping foster and pay for this place that you're in now. I mean, huge amounts of money. And they had no metrics and no machinery for assessing whether that money was actually producing any kind of return. I mean, just think about that for a moment. If you were in the private sector, an investor, what? You have no way of knowing if you put that money in what you're getting back. Not really, no. You have no way of measuring whether regional economic development or social inclusion is actually happening, even though these are the stated objectives of what your money is. No, not really. We just look at the forms and we check what people have done and we say whether you can have your final 17 euros and 60 cents or not. Extraordinary, extraordinary. They are moving to a new instrument now. They talk about lump sum financing. They don't require these kinds of things in very, very, very many of their instruments now to be justified, right? But it's a big challenge because they've got to change their machinery to employ people not to inspect your filing cabinet all day long, but to test the effectiveness of what you've actually done with the money, qualitatively and quantitatively. And this is a massive culture change for people in Brussels, if I can be allowed as a Brit. Not only in Brussels, there are national agencies. Well, I couldn't possibly comment on that, obviously. I'm aware where I am, so I'm not going to say anything about that. But I'm just simply saying that this culture change is happening, and it's not before time. It's not before, it's your money. It's your money. And it's not before time to think that actually, surely, we should be able to have some way of assessing whether or not this work is actually been any good or not, made any difference to the people it was aimed at. Yeah? So that's quite an exciting but challenging thing. There are all kinds of people in the system who are horrified at this change. Horrified. There's people like me who are loving every second of it. Okay, so there's that. The second one is this co-financing point, that you can kind of see it as a bit of a rock and a hard place, we say. You know, oh, well, I've got to get some money to get some money. But you know, my experience is if somebody gives you money, it's easier to get other people to give you money as well. You know, if you go to a domestic source with European money behind you, you've got credibility. If you have a national investor, it's easier to go to Europe. So I don't see that as a bad thing, to be honest. But even there, the Commissioner is saying, well, we're more interested in the sustainability of your overall organisation and your plans than we are about you coming up with some specific money for this project or specific money for that project, okay? So we're in a time of change, actually, and some of it, I think, is very positive. I'm sure you all need to feel there's positive things going on, and there are, you know. Please don't think, oh, God, it's public money, it's impossible, it's a nightmare. It's like, I need to hire 16 filing cabinets and employ 25 form fillers. Maybe still in Spain in certain ministries, I don't know, but it is changing. My experience, I mean, building on what you said, so, para continuar con lo que estaba comentando él, nuestra experiencia, nosotros, Videojuegos Sin Fronteras se fundó en España y se llama oficialmente Videojuegos Sin Frontera, pero nosotros hemos hecho un camino opuesto, por ejemplo, lo de Ars Games.
Ellos explicaban que han empezado de lo local y después han pasado del ayuntamiento a la Generalitat, al ministerio. Nosotros hemos empezado sin fronteras, así que el primer proyecto ya fue un proyecto internacional con un presupuesto bastante grande. Ahí depende un poco. Parece imposible si tú piensas que vas a competir de repente con una ONG, una asociación nada más creada, que no tenía ni cuenta bancaria, no tenía no tenía ni actividad económica. Participamos en un concurso internacional para la crisis de refugiados y refugiadas sirios y con aliados, por suerte ya íbamos de la mano de los aliados, que será el próximo punto que vamos hablando, pero fuimos seleccionados hasta llegar a ser uno de los ganadores y recibimos casi €500.000 en 3 años con todos los aliados, que parece imposible. Tú eres 4 chicos en una esquina del mundo ahí que nadie te conoce y de repente, sí se puede, eso sí es el mensaje. Y se puede hacer caminos diferentes, se puede empezar de los locales y ir al internacional, y se puede hacer al revés. Nosotros hemos empezado más bien a nivel internacional. De hecho, aunque estamos fundados en España, estamos afincados aquí, hemos tenido muy poco proyecto, nos conocen bastante poco en España, porque al final, por ejemplo, el proyecto que hicimos para la Noria el año pasado, hicimos un juego para ellos, para el aniversario, presentar un poco su trabajo, sobre todo a los chavales, a los jóvenes que van a visitar sus instalaciones. Era el primer proyecto que hicimos con una institución local y llevamos 8 años operando. O sea, es como, puede pasar el camino, realmente cada uno encuentra su camino, no hay una única solución para todos. Hablando de alianzas, ¿cómo buscáis alianzas y cómo, para hacer casos concretos? Porque si pienso en la nuestra, algunas han salido por conocimientos personales y algunas por pura casualidad. A veces vas a un evento y piensas de aquí no voy a sacar nada, conoces a una persona y un año después esa persona te contacta y sale un proyecto fantástico, que no pensaba sacar nada de ahí. Así que no sé si podéis contar algún ejemplo de alianzas, cómo lo habéis conseguido, alguna alianza clave que tenéis y de alguna anécdota o algún casos de ese tipo. ¿Qué veis? Esta pregunta es difícil, ¿eh? Pues mira, yo puedo empezar con ello si quieres. Mira, yo puedo empezar, explicaba antes, nosotros el primer gran proyecto que hicimos se llama Antura and the Letters. Aquí tenemos Stefano, que es el desarrollador clave desde el primer día. Y es un proyecto que nació, como decía, en 2016, cuando millones de familias sirias tuvieron que desplazarse y había como un flujo constante de gente hacia Europa. Y el gobierno noruego, con varios aliados internacionales, montó una competición, un concurso para hacer, llamaban Call to Innovation, una llamada a innovación, para ayudar a una generación de niños y niñas que no podían ir al cole porque estaban en campo de refugiados o de camino a Europa o en países donde estaban acampados porque todavía no había un sistema de acogida, no podían ir al cole durante años. Así que había una generación de sirios y sirias que no aprendía a leer, podía ser analfabeta. En ese concurso me contactó un profesor del Cologne Game Lab, que tenemos aquí como partner todavía después de 8 o 9 años que estamos aquí, que fue compañero mío en la industria hace unos cuantos años, diciendo, tengo unos amigos sirios que han visto este concurso, queremos hacer algo. ¿Nos ayudáis? Perfecto. Yo llamé a Stefano y digo, necesitamos un prototipo dentro de 2 semanas. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro que sí. Y así fue como empezamos todo, poco a poco y descubriendo, abriendo cuentas cuando necesita abrir cuentas y todo. Se puede empezar realmente de la nada, pero hay que creérselo y hay que currárselo. Vale, ¿de dónde salen los contactos valiosos? Creo que salen de todos lados. O sea, a veces estás a una fiesta de que te cambia la vida, a veces no sabes si ese artículo que escribiste para no sé qué revista que no ve nadie, pero que colgaste en internet, lo ha visto alguien y te llama. O sea, como que los contactos pueden salir de muchos sitios. Creo que muchas veces esas cosas que hacemos por amor al arte, o sea, que nada más haces algo porque te apasiona y sientes la necesidad de hacerlo, suele ser lo que te lleva a los mejores contactos. Entonces, pero si ya lo haces buscando que te va a llevar a contactos, igual no funciona. Entonces es un consejo un poco raro. Creo que a nivel anécdota, lo que más me cambió la vida personalmente y creo que también como asociación
fue algo así. O sea, de pronto alguien había leído un artículo que había escrito y lo tenía por ahí colgado y me invitó a México a dar una conferencia. Y yo no sabía nada y llegué allí y fue tan increíble la conexión con la gente, la persona que me había invitado y todo el evento en sí, que yo me regresé después de una semana diciendo yo quiero vivir en México al menos 6 meses, y en menos de un mes del mismo lugar que me habían llamado para la conferencia me llamaron y me dijeron tenemos un contrato para ti de 6 meses, ¿quieres venir? Y dije sí. Y esos 6 meses acabaron siendo 8 años. Acabamos montando Arts Games en México, acabamos haciendo un montón de proyectos allí con un equipo súper grande y todo, pues eso, pues alguien que de pronto te leyó, te invita a algo y de ahí puede salir un mundo. Pero hay un sí detrás. Al final, las oportunidades están ahí, hay que saberla coger y hay que estar abierto a cogerla. No viene el trabajo hecho. Do you want to share some example of how you look for partners or some anecdote? Yeah. Let me tell you how I wouldn't do it. Okay. Okay? That's a good way. Why not? So, look, there are people out there who will, you pay money, you can go to conferences or you can go to events. People say how to find European funding, and you can look at all the databases and the lists of all these funds that are available, and at a certain point you can try and engage with that, and at a certain point you can probably go insane. Okay? It isn't what you do. It isn't what you do. I imagine. It isn't what most of you do. You do what you do. And so actually, following on from what we've already heard, really, it is simply about making human connections with people you can work with and finding people with whom you can do something and make some impact. You've heard from me that our particular interest is in bringing different sectors together. Okay, so it's how, in the context of today, let's say, where does the video game production, video game design sector, or specifically people within it who want to make a difference in terms of their impact on social or other environments, where do they want to connect and who do they want to connect with? Because you're not going to, in terms of working with us, for instance, you're not going to be connecting particularly with other game designers. Yeah? Why on earth should we do that with you? I mean, you do it all the time. So why should you do that with us? You do it in this place. So you're going to be connecting with people who don't have what you have. If you have it, and if you're passionate about it, that's what they don't have. And it's trying to put together, you can't have social impact by playing on your own, designing the most brilliant, amazing video game on your own that no one uses, that you haven't got a route to market, that you're not working with people who are working next to and alongside the communities or businesses that you want to have an impact with. Yeah? You're going to struggle to have an impact if you can't talk to people who design programs like the European Social Fund or regional instruments for economic investment. And, the other thing is there's a lot of people who are in this system, frankly, who've become very, very good at talking the talk and walking the walk less so, but talking the talk about these things. So you have to really want to do it because, we have a phrase, I'm sure you have the same one, that you have to kiss a lot of frogs before you meet your prince or princess or royal person of indeterminate gender. And so, David, just give them a wave again. When we came here and based ourselves in Polo Malaga in 2018, part of David's mission really was we worked a little bit with the people who ran Polo to introduce some colleagues to the concept of internationalization as we described it, which is how I've just tried to describe it with you. Make some connections, look at your business plans, see which parts of it you are really passionate about making, let's say, international connections or connections around social impact. And then step by step, people like David who's here and our team who are here and others who work in the area will start to help you make those connections. But seriously, if it's not something you want to do, if you're not prepared to put effort and energy into it, really don't. Because it's a world in itself and it's something you've got to want to do, And there's no reason why you should have to. Yeah, there's absolutely no reason on earth why you should have to. I've deliberately not talked today, for instance, about how you get financing to design your own innovation in video games or your own, engineering. It's not my field, is it? My field is more about. So when Francesco and his colleague Stefano here came, one of the first things they did in the program with a group of people
who'd all joined this collaboration about developing video game design to support refugee integration in a particular context. We said the point of this project is to design a video game which essentially is about learning how to learn. That's what it is, that's what's underneath it. Because people who arrive in a new country, maybe with their family, displaced circumstances, I mean, really seriously, they end up working as security guards and often low in the labour market because they can't take the time out for their own qualifications to be recognised. They can't find the time to enter into society in certain ways, so they get stuck. So actually, part of the issue is about understanding not only where they can get their benefits from or where the post office is and all that kind of stuff, but it's how do you navigate the system and how do you develop yourself? How do you develop yourself? How do you get beyond the questions of language and arrival and into places where you can use your experience? So we started to explore ways, the whole idea of this particular project we did together was to explore ways where video games could make a contribution to that. Now, Stefano and Francesco can tell you all about it, but what I can tell you is they came and they ran a session for all the other people, the people I mentioned earlier, the Swedish National Open College, the Greek National Vocational Education Group, my own colleagues, and so on. And they ran this brilliant little session about what is involved step by step in the production of a video game and what it is that's underneath it in terms of trying to get people to think about learning to learn. And for people who didn't know what you all know, it was revelatory, it was wonderful, it started to break down the mysticism, and they started to make connections from their side with what you were doing from your side. And together we managed with a limited budget, one thing and another, to produce some things and then develop what they call the ecosystem. So you go from there, of course, to other levels, and Francesco's organisation have also gone on to other things in Erasmus and so on. So when we came to Malaga, we worked for the first time with 4 or 5 organisations. We've got involved in Erasmus+, they're doing great stuff in that programme and in other programmes now, other European programmes aimed at, for instance, a big collaboration we've got at the moment, which is about tackling hate speech and radicalisation using video game design. Obviously, you can understand why somebody like the European Commission, civic authorities, educational bodies would be interested in taking part in that. They don't know the first thing about how video games can help make that happen, right? So forming a consortium around that, you know, it can be really hard to go straight into that. I think like a lot of things in life, you have to serve an apprenticeship. And one of the ways you serve an apprenticeship is just going out and trying to do it. Yeah? So I hope there's something useful in there, but everyone starts from somewhere. I think that's the important thing. You just have to want to do it. Muchas gracias. Empezamos a tener un poco de tiempo para preguntas. ¿Queréis algo del...? So the translator, for the people at home. It's off? Sorry. Again. Third time. Wow. That's fine. So, yeah, if you could just tell me more about tell us more about your experience in Burkina Faso, how you... Oh, I mean, it was a challenge. I mean, but it was one of the best months of my life. I mean, I've been there 6 months, and I went there with the idea of trying to make a game about their culture with them without knowing anybody. And it took me 3 months to find some people, connection that I could try to work with a bit, and collaborating a bit with the university, with local artists. We wanted to make an interactive tale, like for tablets and phones, like a tale for kids, but based on traditional local tales. And then we had a sort of 3 months to try to develop it. We couldn't finish. I mean, keep in mind that was really from scratch, not knowing anybody, and with 0 budget. That was it. It was really a personal project experience. It didn't turn out to become a real project in the end, but I learned a lot in the process. And I think Video Game Without Borders wouldn't be what it is now without that experience. Any other question?
A ver, está encendido, ¿no? Yo iba a hacer la pregunta, básicamente la habéis comentado antes, pero por saber un poco la tendencia, ¿no? A la hora de financiar los proyectos, ¿no? Si creéis que la burocracia realmente puede ser como el gran enemigo y si creéis que a nivel nacional y a nivel internacional hay una tendencia positiva o negativa, ya me diréis vosotros, respecto a poder financiar un proyecto. Empiezo yo rápidamente. Para mí claramente hay una tendencia positiva y hay un esfuerzo grande de las administraciones, tanto nacionales como europeas, para simplificar los procesos. Aquí mismo, en este mismo polo, varias veces hay personas del Ministerio o de la Junta que vienen a presentar las ayudas que están disponibles, explicando lo que hay que hacer, cómo han intentado simplificar todos los procesos. Hay que tener en cuenta que hay un sistema legal detrás que hay que cumplir, así que evidentemente hay una serie de requisitos, pero yo fui muy favorablemente sorprendido, por ejemplo, en esta convocatoria o en otra que nos presentamos con el Ministerio, con la cual hemos tenido más relación, porque había un número de teléfono que podías llamar cada día para tener apoyo, había un correo que podías enviar a hacer toda pregunta y te contestan, si no es el día siguiente, a los 2 días. Realmente ha sido un buen acompañamiento para alguien como nosotros que no lo había hecho nunca. Yo vengo de desarrollo de juegos, no sé, de financiación, de buscar fondos y pedir ayudas. ¿Queréis añadir algo más? Nada más una recomendación, porque siempre lo hacen si se lo pides. Normalmente cuando has pedido una subvención y no te la han concedido, o si te la han concedido, tú puedes pedir cuál ha sido tu evaluación y que te expliquen cuáles han sido los puntos en los que has fallado. Porque muchas veces la gente no sabe que puede tener ese feedback y presentar subvenciones, aunque no te las den, puede ser una forma muy grande de aprender, porque al final son las mismas instituciones las que sacan subvenciones que en muchos años, aunque no sean la misma, son similares y puedes aprender bien en qué fallaste. O sea, nosotros pasamos de tener un índice de subvenciones, no sé, 20, 30 de aceptación, ahora estamos como en un 90 y pico, entonces como que también aprendes bien, porque muchas veces tú tienes un proyecto que es muy chulo, pero no lo estás presentando a la subvención adecuada. O tienes un proyecto que es muy chulo, pero no sabes cómo explicarlo en los términos en los que te piden en base a los indicadores. Entonces, aprendes ya no solo a plantear el proyecto, que cómo tu proyecto puede adaptarse a esta convocatoria o a otra, sino también a plantearlo de forma que quienes lo van a evaluar entiendan que tiene en relación, porque muchas veces nosotros lo vemos muy claro, pero quien lo está leyendo no, son técnicos que van a estar viendo, cumple esto, check, cumple esto, no, check, y por muy bonito que sea, pues se puede quedar fuera. Entonces, creo hay que cumplir check y hay criterios de evaluación. Esto tiene 7 puntos, pues a esto le damos 4. Pero si hubieras tú explicado mejor, tendrías 6 y ya poco a poco es lo que cambia. Al final hay muy pocos puntos entre pasar el corte o no pasarlo. La mayoría. Hay algunos que están muy bien, algunos que están muy mal. Pero vamos, la gran mayoría están ahí cerca del corte. Do you want to say anything? Probably just to follow on that point. I mean, again, at the Commission level, and when I talk about the Commission level, by the way, I don't mean everything going to Brussels. I mean, lots of things are delegated at national and even regional levels that are all within the framework. But what they will tell you overall is that, and it shouldn't come as a surprise really, should it? That 20% of everything they finance they think is great, they think it's exceptional, even though I don't quite know how they judge, and I don't think they do. But they think 20% of these things are great. And they think 20% of them are terrible, awful, dreadful. Yeah? So fraud, useless, hopeless projects, whatever. And about 60% of them are okay. They're okay, yeah? They got the money, they did what they said they would do more or less, they ticked some boxes and they got to the end and there you are. But what Francesco's point was that when they come to make the decisions, of course, remember that probably the 20% that are going to be great are probably going to get the finance. They know what they're doing, they're professionals, they've often got a great idea. You know, breaking into that very top end straight off can be quite challenging. Even if you've got the best idea in the world, it can be quite challenging. Because it is public money, ultimately, it's your money, and there should be some degree of bureaucracy around it, shouldn't there? I mean, there should be.
you know, and being prepared to comply with that and be accountable for that is nothing to be frightened of. Yeah? I mean, sometimes, of course, it gets a bit mad and a bit Kafkaesque in what they want, but generally, you shouldn't be frightened of that. The trick is what Francesca was saying. There's a kind of threshold, you know, when you get close, and a lot of people congregate around that. And so those little fine points, those little fine tunings could be the difference between, as we say, close but no banana, and you know, getting the result. And I think there's no question that persistence and feedback helps, just like any quality loop, you know, try again, so on and so on. But often it's just finding those little extra points. You know, if you've got a good consortium, you've got a really good project idea, you're able to demonstrate the need for it, then you're 3/4 of the way there already. And then, yes, there's some technique. That's a key point also, the consortium. Like, habéis visto el cartel del evento y hay muchos partners, tenemos muchos aliados internacionales y locales, y eso lo teníamos desde el primer día. Nos presentamos con esos aliados. Ya dijimos al ministerio, va a venir una universidad alemana, va a venir una asociación italiana, colaboramos con Games for Change y un par de aliados se cayeron por el camino, por temas varios. Pero nos presentamos con una oferta ya muy rica que eso sí que te aporta. Por eso también la parte del ecosistema que explicaba él antes es muy importante. Si tú quieres hacer tu proyecto en tu rinconcito, es muy difícil que pueda tener la mejor valoración posible. Thank you. So another question is that, like, for example, if you're a professional, but you don't cumple todos los requisitos, I don't know how to say it in English or Spanish, but so do you have anything that you can, like, join forces with other people? Because we're talking about the alliances. So to join forces to accomplish all of those check marks for the possible projects or possible fundings? Yes, usually you can. It's, I mean, if you, especially European project, you present the full consortium, so all the partners, there is a profile of each, like the history and project of each one of the partners you have to fill in. So that's really showing, and you in the script, in the motivation, you should explain, hey, in example, they were doing a project on integration of refugees. We was talking Aido, the one he was mentioning before, but they didn't have much experience on games. But we bring on board Video Game Without Borders that is specifically dedicated to that. They will bring the knowledge, they will take care of the development. So it just reassures the evaluators that the result will be in line with the expectation. I don't know if you want to say anything else. Well, just very briefly, I mean, if you're starting out in this, it's worth remembering that, for instance, the Spanish National Agency will have information days. There are mailing lists you can sign up for to get the stuff. You can go along. They'll run the A to Z of what it is, where to start, how to put your... There are portals where you can register your organization and express an interest in making connections with others. It really depends where you're starting from. I would say it's worth doing those things. Absolutely. But I think probably the most effective way is to link up, and sometimes, you were hearing it earlier, it can be at a party, it can be at an event, it can be whatever, but try and link up with people who are interested and who've done it before. Yeah? Perdón, es que creo que se refería a cuando eres un profesional independiente que no tiene una estructura como para presentarse, Vale. que nos encontramos mucho con ese problema y creo que vuestra respuesta no le sirve porque no puede hacer consorcio ya que ni siquiera tiene una figura legal, ¿no? Cuidado, perdona, por ejemplo, en los proyectos europeos no puedes, pero en proyectos españoles sí. Muy bien. En Italia, por ejemplo, le puede contar Andrea que en Italia no pasa, pero en las convocatorias del Ministerio para el sector de videojuegos se pueden presentar trabajadoras autónomos, no solamente pequeña y mediana empresa. Eso en Italia es algo que no pasa, para un ejemplo que conozco de primera mano. Uno de los juegos que está presentado aquí, que se llama Explorando, está hecho en colaboración con Videojuegos Sin Fronteras, pero realmente es una convocatoria donde una asociación sin ánimo de lucro no puede presentarse, así que me he presentado yo como trabajador autónomo.
Y el ministerio me ha concedido la ayuda y por eso hemos podido trabajarlo. Es un trabajo de equipo, pero al final está a mi nombre. Así que una persona sí que puede hacerlo, en España por lo menos. En algunas sí, en otras no. O sea, hay algunas que son depende, solo para asociaciones, hay otras que son solo para empresas. Ahí si tienes una idea y has ubicado una subvención para la que no te puedes presentar, yo te recomendaría que busques entidades que sí se pueden presentar, que tienen las características que tienen que ver con tu proyecto, como para ver si podéis hacer ahí una colaboración. Creo que es la forma más fácil, porque sí es verdad que hay muchas donde, a no ser que tengas una empresa que además lleve 2 años en operación y tenga una facturación de más de 100.000, 200.000 al año, no vas a poder presentarte. Entonces ahí más bien es como hacer una búsqueda de cuáles son las empresas que cumplen con eso y se alinean con tu proyecto, y hacer ding dong, hola, quiero hacer un proyecto, y esta es la posibilidad. Que la opción del no es bastante probable, pero pues ya la tienes y puede haber sorpresas. Creo que pasamos a la última pregunta, last question. Thank you. It might be more of a remark or on a thing we don't specifically targeted, and that is that especially when we're talking about European funding, there are lots of agencies trying to build consortiums. And I'm speaking from my own experience as a research manager for an institute in a university in Germany. So that is, we put out, I don't know, 10 European Horizon call projects, grant applications, and we only ever got accepted in applications where we had a professional agency who wrote, like who coordinated the consortium and who wrote the application. So I think one thing we have to face is this process, at least the process that is still in place right now, is so like idiosyncratic. It's like has its own buzzwords. So like Richard said, if you're not really into learning that, you shouldn't be. And still, there's an opportunity to get on board with a specialized agency who's building a consortium around a grant application, and they take you on board. And there you only have to do the things you like, and that is get your input, like the stuff you know about, into the project. But you don't have to harass yourself with getting into the bureaucratic details. Of course, the key work there is also networking, because we got asked by these agencies because one of them knows someone from somewhere and they know it might be a good fit. There's nothing like you could apply or register in a database. It's more like a networking thing. But although I don't like the commercialization of European funding, we can't like close our eyes to it that is a very fruitful route, at least in my experience. Yes, I mean, the colleague here he's talking about something called Horizon Europe, which really is that's the big stuff. I mean, that's the big stuff. You know, there are steps on the way, but I have a kind of love-hate relationship with this thing because, you know, on the one hand, I really dislike this kind of professionalized agencies who are in there just being expert in the words to get the money, you know, but they exist and they're a fact of life. And in fact, some people think that's what my organisation does. It isn't, as it happens. we do the things we write about. We don't just write about them for someone else to do. But that is a fact of life in part of the work, that there are these agencies. Some are better than others. I talked about kissing frogs and princes earlier because some of them are worth getting to know and some of them aren't. And they'll certainly go and talk to a university to get them on board because they represent money and an account. If you guys are starting from a different place in the food chain, it's a different equation. So I'd still make my remarks that it's worth getting to know and hook up with people who've got some experience of this so that you can get involved with it at an appropriate level for yourself where you are. And be very, very careful about going off mission from what you're good at into things you're not good at. You know, you're good at what you do, there's this world there, so let's find a way to engage with it. Yeah? But let's not stop doing what we're good at, because that's why people are interested in us in the first place. Me parece que ha habido bastante interés sobre la mesa, así que muchísimas gracias a Rick y Eurídice. Cerramos aquí las mesas de la mañana. Ahora hay el networking aquí, justo ahí detrás de las ventanas, en Anteoffice, moderado por Arrabal. Y acordaros que siempre hay
la exposición. Si queréis probar juegos, ahí es donde hay los cabinets, los arcade ahí fuera. Y esta tarde se vuelve a empezar, así se terminará a las 2. Nos gustaría sacar una foto de grupo, así que cuando se termina el networking, os pediremos todo el mundo de salir fuera y nos sacamos una foto con todos los ponentes y todo el público ahí enfrente del polo. Y recordaros solamente que volvemos a empezar después, se vuelve a empezar a las 4. En esta sala estará el track 2 liderado por Andrea, y arriba, en la sala de proyección, estará el track 1, la curator, es verdad, se me ha olvidado dar las gracias también a los curators que no han podido estar aquí por temas personales, como Silla del track 3 y Greta, que ya hablaremos bien de ella ahora en el track 2, en el track 1, perdón, que está arriba en la sala de proyección. Muchísimas gracias y adelante con el networking.